Buenas tardes con todos. La Asociación de Productores de Cemento ASOCEM les da la bienvenida al webinar Diseños optimizados de mezclas de concreto para pavimentadores deslizante, que estará a cargo del ingeniero Rosendo Soruco. Con este webinar damos inicio a una serie de capacitaciones que estaremos programando en el año sobre pavimentos de concreto y temas relacionados con el uso del cemento y el concreto. Estén atentos a nuestras redes sociales en nuestra página web www.asocem.org.pe. A continuación, le doy la palabra a nuestro director ejecutivo, el señor Carlos Ferraro, para que dé unas palabras de inicio a la conferencia. Carlos. Hola, buenas tardes. Solamente quiero unos minutos para dar la bienvenida a todos los participantes y especialmente al ingeniero Rosendo Soruco por esta importante webinar en el cual estamos trabajando sobre el aspecto de diseños optimizados de mezclas de concreto para pavimentos. Nosotros estamos empeñados en llevar adelante, en crecer en los pavimentos de concreto en el Perú, y creo que es una oportunidad para poder revisar bien todo lo que es el aspecto de diseños. Cuando hemos averiguado en diferentes oportunidades por qué no avanzamos, por qué no tenemos más programas con diseños, programas de pavimentos de concreto, siempre me responden porque vienen diseñados con asfalto o no vienen diseñados como nosotros estamos planteando. Entonces, y cuando averiguas por qué no diseñan, muchas veces nos responden porque no conocen, porque no tienen confianza, porque no lo han hecho antes, y salen un montón de explicaciones que me hacen acordar un poco al momento en el cual estamos viviendo en estos días, ¿no? Solamente con esto quiero dar nuevamente la bienvenida y el agradecimiento al ingeniero Soruco, y Leslie, les doy el pase para que puedan iniciar el curso. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, a continuación una breve referencia sobre el ingeniero Rosendo Soruco Segada. El ingeniero Soruco es actualmente gerente técnico del Instituto Boliviano del Cemento y del Hormigón, IBCH. Es ingeniero civil por la Universidad Mayor de San Andrés, en Bolivia. Es docente de los cursos de diseño de pavimentos rígidos y flexibles con el software TIPAC IBCH, HDM4, adoquines de hormigón, reciclado de pavimentos y otros temas relacionados con el uso del cemento y el hormigón. Es funcionario del Servicio Nacional de Caminos en el Departamento de Puentes de Bolivia. El ingeniero Soruco es consultor y asesor técnico en numerosos proyectos de pavimentos rígidos urbanos, carreteras, aeropuertos y puentes y diferentes consultoras bolivianas. El ingeniero Soruco puede ya iniciar, por favor, su presentación, mientras invito a los participantes a poner sus comentarios a través del ingeniero Soruco. Buenas tardes. Estoy saliendo. Leslie, por favor, ¿me confirmas? Sí, ingeniero, sí está en aire. Ya. Bueno, primeramente quiero agradecer a SOCEM por la invitación, este corto webinar que lo hemos denominado Diseños optimizados de mezclas de concreto para pavimentadora deslizante. La idea es transmitirles la experiencia que hemos ganado en estos años, no solo en Bolivia, sino también en el exterior, trabajando con esta tecnología. Yo voy a proporcionarles toda la información que tengo, bibliografía, algunos contactos para que ustedes puedan hacer vía el internet, videos, toda la información. Y también el día de mañana voy a compartir con Leslie, por favor, la presentación
Les voy a pasar en formato PDF para que ustedes puedan tener cada uno de los temas que hemos tratado. Y si tienen alguna consulta, algún aporte que deseen realizar o alguna duda que pueda surgir, aquí les dejo mi correo, la página del instituto, donde también podemos mantener contacto sobre estos temas que nos apasionan. Bueno, entonces, dicho esto como introducción, vamos a desarrollar una presentación que nos va a tomar 1 hora, 15 minutos, tal vez 1 hora y media, y después vamos a dar tiempo para revisar el chat. Ustedes pueden hacer las preguntas y Leslie nos va a comentar o nos va a leer las preguntas para que yo pueda resolver sus dudas, sus consultas o aquel aporte que ustedes puedan tener. Muy bien, entonces procedemos con la presentación, por favor. Como consideraciones iniciales. Bueno, la ejecución de pavimentos rígidos en carreteras y vías urbanas exige procedimientos modernos y de altos rendimientos, debido a que ahora están involucrados grandes volúmenes de concreto que se deben mover y hacerlo con las metodologías antiguas de utilizar moldes encofrados, lleva pues a errores, a procedimientos no exactos y además con muy bajos rendimientos, ¿no? Estamos hablando de carreteras que están saliendo ya en el Perú de tramos de 70 kilómetros tranquilamente, después vías urbanas, varios kilómetros de avenidas y todo ello, y se precisa de equipos como el caso de la pavimentadora deslizante que se ha impuesto en el mundo entero. Sudamérica no es una excepción, pero que debe tomarse mucho cuidado en su utilización debido a que, como hace este trabajo de extrusión del hormigón, obligar a que una mezcla en estado fresco sea conformada sin la necesidad de encofrados, entonces hay que tomar mucho cuidado, especialmente en el diseño de mezclas. En el diseño de mezclas nos estamos refiriendo principalmente a las proporciones de los agregados gruesos y finos que se deben considerar. En realidad, esta presentación va a estar más concentrada a ello, a ver esas proporciones, de tal forma de hacer una mezcla trabajable para que pueda colocar la pavimentadora deslizante, y no vamos a entrar en detalles de buscar llegar a la resistencia que tiene el proyecto. En este caso se califica, como ustedes saben, con el módulo de ruptura, o asegurarnos de su durabilidad, ¿no? Eso es otra etapa que se la hace, que se examina de forma previa y posteriormente con el control de calidad uno puede asegurarse de que se llega a esas condiciones, debido a que, como estamos trabajando con mezclas con relación agua-cemento bastante bajas, después estamos utilizando incluso reductores de agua, plastificantes. Entonces, si bien tiene su cuidado, digamos, no es algo que no sea difícil de llegar. Lo que más está referida a esta presentación, bajo las consideraciones iniciales que quiero dejar establecidas, es de dar una proporción de las partes componentes del concreto para que la pavimentadora pueda ejecutar ese trabajo de extruir el hormigón, dejar conformada la losa sin la necesidad de encofrados. ¿Qué pasa si no se dan esas condiciones? Si no hacemos las debidas proporciones, podemos tener, por ejemplo, problemas de que se caen los bordes laterales de una losa recién conformada. O podría ser que la superficie no es la adecuada, está rugosa, no se puede terminar, no se la puede cerrar. O si en algún caso estamos utilizando el insertador automático de barras, que es un procedimiento que comúnmente se aplica junto con las pavimentadoras para tener mejores rendimientos, hacer más rápido la obra y prescindir de los canastillos y poder transitar incluso sobre la capa subbase con mayor celeridad, problemas en la inserción de esas barras pasajuntas, ¿no? O dowels, como se conoce en el Perú. Bueno, básicamente son esos 3 temas que queremos abordar, darle solución, y algunos otros temas también que están relacionados, como por ejemplo hacer un buen texturizado y todo lo que lleva el curado y todos esos factores que deben ser
colaterales a ese trabajo inicial de proporcionar adecuadamente un diseño de mezclas que nos permita hacer este trabajo como es debido. Bueno, estamos hablando entonces de la pavimentadora deslizante. Acá en esta imagen muestro un modelo de última generación, es de procedencia europea. Como ustedes saben, las pavimentadoras deslizantes son equipos que están montados sobre 4 orugas generalmente, tienen un chasis sobre el que está sostenido toda la máquina, el motor y todo ello. Y en la parte inferior tenemos el equipo que hace el trabajo de extrusión. Para ello se requiere, por ejemplo, de un tornillo sin fin o un elemento desplazador, necesita una compuerta y en la parte posterior tenemos el sistema de vibración. Entonces, en la combinación de la velocidad de la pavimentadora más el efecto de su peso y el efecto de la vibración, es posible extruir el hormigón de tal manera que pasa por la mezcla que se ha colocado por la parte delantera, dejando conformada la losa hacia atrás, donde intervienen dos elementos básicos que son un alisado longitudinal y otro alisado transversal para dejar la losa en condiciones de ser texturizada. Así debería ser, en teoría, el trabajo de una pavimentadora deslizante. En este esquema que muestro a continuación, tenemos esta misma representación, tanto en planta como en elevación, de lo que es una pavimentadora. A diferencia de la anterior imagen, esta se está dirigiendo de izquierda hacia derecha. Eso significa que el concreto se lo coloca en la parte delantera, se lo puede transportar con volquetas, por ejemplo, y utilizando el tornillo sin fin o una cuchilla distribuidora, se obliga a que ese concreto que se ha colocado en la parte delantera sea obligado a pasar por debajo de la pavimentadora, donde ésta tiene el encofrado deslizante que contiene un panel horizontal que va resbalando sobre el hormigón para dar la superficie de la losa y además también tiene unos encofrados laterales para conformar el espesor. Vamos a ver a continuación el detalle de cómo trabaja este sector, pero en este esquema quiero mostrar cómo está distribuido la pavimentadora. Acá tenemos el motor, la cabina, el puesto de mando, todo sostenido por el chasis de la pavimentadora, que llega a cada una de las 4 orugas. Incluso se puede regular estas alturas dependiendo cómo se quiera encarar el trabajo. Y posteriormente tenemos esto que es el dispositivo para insertar los dowels, la viga oscilante que hace el alisado transversal y finalmente tenemos un elemento que se conoce como alisador longitudinal que va haciendo el acabado fino, dejando mortero sobre la superficie para que posteriormente vengan las otras etapas como son el texturizado, el curado y todo ello. Entonces, una pavimentadora con estas características debe recibir un concreto con proporciones adecuadas, principalmente de los agregados, una combinación estudiada de tal manera de que sea factible el proceso de extrusión del concreto y este pueda quedar conformado. Como hemos mencionado, en el alcance, en las consideraciones iniciales, sin que se caigan los bordes, con una superficie suficientemente lisa y además que nos permita en el proceso entre lo que es la extrusión y el acabado final, el insertado de los dowels, de las barras pasajuntas sin mayores dificultades. En este esquema tenemos ya un corte de la pavimentadora deslizante, donde apreciamos, bueno, en este caso la pavimentadora se está moviendo de derecha a izquierda. Entonces el concreto se coloca en la parte delantera. Aquí tenemos un esquema del tornillo sin fin, que es un elemento que permite el ingreso ordenado del hormigón en todo el ancho, y además tenemos una compuerta que se la puede regular para que ingrese más o menos concreto hacia la caja de vibración. Entonces, en la caja de vibración hay un eje que lo sostiene,
Los vibradores están separados 30, 40 centímetros generalmente, unos de otros, y viajan horizontalmente, casi sobre la superficie de la losa que va a quedar conformada. ¿Cómo es posible que un vibrador esté viajando de forma horizontal? Resulta que en la caja se acumula concreto encima de los vibradores y cuando estos trabajan pueden realizar la vibración tanto en la parte superior como en la parte inferior, de tal manera de extruir el hormigón, obligar a que éste pase por debajo del panel horizontal y los encofrados laterales. Y de esa manera, al ejercer una presión, al actuar la vibración con el peso de la pavimentadora y la velocidad a la que ella avanza, obligamos a que el concreto quede conformado y sin la necesidad de encofrados, la losa, al salir la pavimentadora, conserva sus bordes, tiene la superficie adecuada para poder después hacer los pasos siguientes. Esta es la pavimentadora, ya tomada una fotografía cerca al lugar donde se hace la inserción de las barras pasajuntas, que es un trabajo bastante delicado. Y si tenemos una mezcla que no es adecuadamente proporcionada, pues vamos a tener los problemas que se muestran en las siguientes fotografías. Pero de forma previa, veamos el detalle de este insertador. Nosotros lo traducimos del inglés, en realidad en inglés dice Dowel Bar Inserter. Nosotros lo traducimos como insertador automático de barras pasajuntas o dowels, que tiene esta característica en algunos modelos europeos, una bandeja que recibe las barras pasajuntas que previamente han sido preparadas, cortadas según el tamaño, revestidas con una pintura generalmente anticorrosiva y antioxidante, que viaja transversalmente hasta su posicionamiento. También las pavimentadoras vienen ahora con insertadores de las barras de amarre, ya sea que se está construyendo un carril a la vez o dos carriles para hacer la inserción, en el primer caso lateralmente y en el segundo en medio de la pavimentadora, si en caso está construyendo dos carriles. Incluso existen pavimentadoras que las hemos utilizado en Bolivia, donde se hacen las losas de menores dimensiones, las losas cortas, y se necesitan hacer 3 juntas a la vez. Entonces tenemos 3 insertadores en medio del ancho de la pavimentación para que se materialicen esas 3 barras de amarre en las 3 juntas que he mencionado. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? No vamos a hablar de los tie bars inserted porque, bueno, ellos no tienen mayor problema en su ejecución. Más el detalle está concentrado. Si no tenemos una adecuada proporción de los agregados en la mezcla de concreto, en la inserción de las barras pasajuntas o los tablas. En esta imagen podemos ver el detalle del carrito. Como vemos, las barras pasajuntas previamente han sido embebidas en una pintura especial que es anticorrosiva y además también antideslizante. Algunas consultas que nos hacían hace algunos meses los ingenieros nos indicaban de que si podían utilizar grasa, aceite sucio en este tipo de inserciones. Lógicamente que eso no es permitido porque al ser insertado el acero en un hormigón que está todavía en estado fresco, sacaría parte del mismo hormigón en estado fresco ese aceite o esa grasa que se coloca. Esto generalmente se aplica cuando tenemos construcción con moldes, ¿no es verdad? Con moldes, ahí con canastillos, sí es posible utilizar esos elementos para la no adherencia. En cambio, con las pavimentadoras que hacen la inserción, debemos utilizar pinturas especiales para que principalmente el acero esté protegido de la corrosión y además también al ser insertados no transmitan parte de ese material antiadherente en la superficie del concreto que se va siendo afectada. Esta es otra vista en el sentido transversal. Todo el insertador contiene unas rieles que son sostenidas por unos elementos verticales que sostienen unas bandejas
que una vez que pasa el carrito va depositando, estas son las barras pasajuntas, para que llegado el momento se realice la inserción. Entonces este elemento que está sosteniendo los tipo tenedores, dos a cada lado, uno a cada lado de la barra, perdón, para poder ser insertados. Entonces este trabajo es muy preciso. Pónganse que la pavimentadora avanza a 1 metro por minuto y no se detiene. Entonces, en el momento de la inserción, cuando caen las barras sobre la superficie del concreto, este sistema avanza a la misma velocidad, pero en sentido contrario, y de esa manera permanece estático. Acá podemos apreciar el momento en el que las barras todavía están sostenidas por el dispositivo y después caen. Como podemos ver, está apoyando sobre la superficie del concreto todavía en estado fresco y está realizando la inserción, introduciendo la barra en la parte media del espesor de la losa que ya ha quedado conformado por el fenómeno o por el procedimiento de la extrusión. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si no hemos analizado a detalle esas proporciones que deben tener los agregados gruesos, me refiero a la grava, a la gravilla generalmente, o la arena fina juntamente, si no hemos analizado en detalle podemos tener este tipo de problemas. Fíjense, estas son las marcas que deja la inserción de esas barras pasajuntas, de esos dowels que se han realizado. Tenemos el elemento, 45 centímetros de largo, dejaron estas muescas en el concreto, y estos elementos que aparecen acá pegados son los elementos tipo tenedores que han servido para realizar la inserción. Entonces, si la proporción no es adecuada, no se cierra la superficie. Tenemos acá más imágenes, los distintos proyectos que hemos tenido la oportunidad de visitar, de asesorar. Aperturas groseras, como en este caso, no se cierra la mezcla y eso conlleva a problemas. Evidentemente, en este caso se está empezando con el trabajo, por eso no se ha formado aquí el rodillo, a diferencia de este otro caso, pero igual, las 5 fotografías nos muestran ese problema. Fíjense cuán seca es la mezcla de concreto, que un trabajador se puede parar encima y no se hunde. Estamos hablando de relaciones agua-cemento por debajo de 0,45 y además también contenidos de cemento arriba de 320, 350 kilos por metro cúbico, la utilización de reductores de agua que hacen que sea posible la extrusión de tal manera que, como hemos indicado, no se caigan los bordes, la losa quede conformada sin la necesidad de encofrados. Con una adecuada mezcla, con una adecuada proporción de los agregados gruesos, intermedios y los agregados finos, se pueden tener estos resultados. Estas son fotografías de un proyecto al cual nosotros tuvimos oportunidad de visitar algunos años atrás. En Alemania estaban construyendo un túnel. Fíjense la diferencia con las proporciones de las mezclas que habíamos inicialmente considerado. Veamos que esta es la muesca que ha dejado la inserción de la barra pasajunta. Aquí están los 2 elementos tipo tenedores que han servido para insertar hasta la parte media y la mezcla no es tan seca, es algo más fluida. Una vez que se retira el equipo, quedan estas líneas que posteriormente por el sistema de la viga oscilante y además con el alisador superficial se pueden corregir. Incluso tenemos acá unas señales de cómo se ha insertado, en este caso, las barras de amarre en lo que va a ser la junta longitudinal de separación de los 2 carriles. Tenemos acá, si bien una falla, no ha sido insertada completamente hasta la parte media. Aquí existe una observación, pero la mezcla en general es la adecuada. Las proporciones, el uso que se le ha dado al aditivo plastificante es suficiente para hacer una mezcla trabajable, factible de ser extruida con la pavimentadora deslizante. Estas son fotografías de los proyectos que hemos hecho en Bolivia.
A diferencia del anterior, esta es la muesca que ha dejado la inserción de la barra pasajunta, las marcas de los dos elementos que la han introducido, y tenemos, como en esta fotografía, un espacio que ha sido llenado por la misma gravedad, por el mismo efecto, las características cohesivas que tiene esa dosificación. Y todo es cuestión de revisar adecuadamente las proporciones de los agregados como condición inicial. Bueno, veamos ahora, además del problema de la inserción de las barras pasajuntas, ¿qué pasa con los bordes laterales? En esta fotografía se aprecia un pavimento rígido que ha sido extruido. Estamos haciendo 2 carriles en una sola pasada. Incluso el ancho considera una berma que está unida a la calzada, se llama berma ensanchada, porque significan como 50 centímetros que se adicionan a los 350 del carril, conformando un ancho de 4 metros a un lado y al otro. Posteriormente se ejecutan estos sonorizadores con un encofrado provisional, de tal manera de que se va a evitar de que cuando las ruedas de los vehículos circulen, lo hagan pegadas al borde, y eso le da más vida al pavimento, incluso significa hasta 2 centímetros de la condición en la cual se diseña directamente en el ancho del carril de 3,50 metros. Pero esta fotografía sirve para mostrar que con adecuadas proporciones de los agregados, grueso, intermedio, agregado fino, se puede conformar el espesor de la losa sin la necesidad de encofrados, y además que este espesor se mantenga vertical, conserve su verticalidad, no tenga problemas de moverse, tanto en la parte inferior como el superior, por exceso de agua, por mala distribución de los agregados, que son los que conforman la mezcla finalmente y hacen que ésta pueda ser extruida con estas características. Diferentes fotografías de los proyectos en los que hemos podido asesorar, acá en Bolivia principalmente. Estas corresponden a la zona del altiplano, cerca de la ciudad de La Paz. Ustedes pueden ver los nevados en el horizonte, todos ellos mostrando la verticalidad que debe conservar un pavimento que ha sido extruido. Entonces, esto significa que se han realizado las proporciones adecuadas de cada uno de los componentes, principalmente desde el punto de vista de los agregados. Se puede trabajar los bordes, evidentemente, con herramientas menores para hacer correcciones, principalmente porque la pavimentadora no llega hasta ese borde. Este elemento, el flotacho horizontal y el alisador longitudinal, llega a 30, 20 centímetros del borde. Entonces ahí, con una plancha metálica, se puede trabajar sin mayor problema y posteriormente hacer el texturizado transversal. En este caso, el texturizado solo comprende los 350 del ancho del carril y no se texturiza, no se hace el texturizado, perdón, de los 50 centímetros que son parte de la berma, ¿no? En este caso, una berma ensanchada. Nosotros tuvimos oportunidad de asesorar hace algunos años, el año 2012, a unos proyectos que se hicieron en el Ecuador. El instituto estuvo a cargo de una consultoría para ver los problemas que allá se producían y podemos detectar estos problemas de caídas de bordes en estos proyectos. Como ustedes pueden ver, acá están intentando colocando un encofrado provisional que está apoyado sobre estacas metálicas, de tal manera de evitar esa caída del borde. Y todo el tiempo se necesita, además de la cantidad de madera, mano de obra, insumos, pérdida de tiempo, haciendo correcciones menores por estos puentes de servicio, debido a que las proporciones de los agregados principalmente no daban la talla en este proyecto. Igual, fíjense, si contamos, deben haber como 10 personas adicionalmente que tienen que trabajar detrás de la pavimentadora haciendo estas correcciones. Esto aumenta los costos considerablemente
Además, tiene el problema de retrasar en algunos casos los proyectos. Entonces, es cuestión de hacer un adecuado diseño, una optimización del diseño de mezclas del concreto para no tener necesidad de esto. Incluso en curvas, como en este caso. Tenemos una curva con una pendiente del 3%. Es evidente que el concreto tiende a descender pendiente hacia abajo, pero es posible controlar incluso esos efectos con las adecuadas proporciones en el diseño de mezclas. Como se ve en esta fotografía, se está logrando controlar, pasa la pavimentadora, recibiendo el transporte del concreto en boquetas, incluso es permitido. La última parte del encofrado deslizante deja la losa conformada, no hay necesidad de sostener nada, existe verticalidad en todo el espesor de la losa a ambos lados. Todo es cuestión de hacer un adecuado, vuelvo a mencionar, proporcionamiento de los materiales. Y eso es lo que vamos a ver en esta presentación. Vuelvo a mostrar la fotografía del Ecuador, muestra el peralte transversal, 3%, y todo lo que ha sido necesario de trabajar adicionalmente, colocando este molde superior, apoyado en realidad en las barras pasajuntas, y también en estacas, para que el borde no se les caiga. Situación a la que es posible no llegar por los procedimientos que se explican en esta conferencia. En Bolivia hemos tenido estos problemas. Esta es en la zona de Santa Cruz, como pueden ver, diferencia en la vegetación. Esto está a 500 metros. Lo que mostramos anteriormente en La Paz está a 3.700 metros de altura. Cuando se caen los bordes, como en este caso, hay una mala proporción. Encima aquí llovió. Entonces es necesario utilizar encofrados provisionales, en este caso, que van a, en alguna medida, antes de que el hormigón fragúe, restituir hormigón fresco intentando conservar el alineamiento que originalmente tenía. Aunque no se aprecia muy bien, en esta parte se puede ver, mejor dicho, que el borde superior se está moviendo en el sentido transversal. Hay soluciones. Las pavimentadoras antiguas tenían una parte elevada hacia la parte del borde para considerar este efecto. Las pavimentadoras modernas tienen también la posibilidad de variar esta altura de tal manera de darle una revancha, considerando que se va a caer el borde, de tal forma cuando lo haga, la losa quede nivelada. Nosotros no hemos visto estos equipos trabajando, pero sí es posible de adquirirlos. Pero evidentemente es posible evitar esto, intentar contar con bordes perpendiculares es el objetivo y se puede lograr, como vamos a ver a continuación. El tercer factor que hemos mencionado al iniciar esta presentación son los deficientes terminados superficiales. Cuando no están bien las proporciones de los agregados en cuanto a un control granulométrico, sus factores de forma, todo ello, tenemos estos resultados. Superficies muy rugosas, en este caso faltaba agregado intermedio, y hay que hacer trabajos con flotachos, con alisadores superficiales manuales, y ahí empiezan los problemas de la terminación de los pavimentos. Ustedes circulen sobre estos pavimentos y van a notar que en esos lugares donde el operador ha apretado más para tratar de corregir estas irregularidades, se produce un desnivel. Y eso se refleja en la calidad de rodado, como en este otro caso, o en esta fotografía, donde podemos ver de que con un mango bastante largo, en 8 metros de ancho, está intentando llegar a la parte central donde tenía deficiencias. Y esto de llevar, traer, pasar varias veces, produce esos desniveles, esas ondulaciones que a la larga dicen muy mal de los pavimentos rígidos. Si hay que hacer este tipo de trabajos, deberían ser de forma puntual y además utilizando estos elementos de por lo menos 2,50 metros de largo para que puedan cubrir un mayor área y en lo posible no
alterar el terminado superficial de los pavimentos rígidos. Muy bien. Ya sabemos qué pasa al tener mezclas que no son adecuadas, tanto en el insertado de barras pasajuntas, de dowels, tanto en no tener bordes perpendiculares o finalmente problemas de alisado superficial. Revisemos cuáles son las causas que podrían estar llevando a ello. Generalmente las especificaciones de los proyectos indican hacer un diseño con el método tradicional del ACI, el ACI 211, donde, por ejemplo, incluso en las especificaciones norteamericanas que más están orientadas a la construcción de estructuras, de puentes que tienen otras características al concreto de lo que es un pavimento rígido y peor ejecutado con una pavimentadora deslizante, donde nos fijan las proporciones de los agregados en base a curvas granulométricas que están ya establecidas. Estas nosotros lo hemos revisado y no necesariamente seguir esas granulometrías preestablecidas funcionan para pavimentos rígidos, especialmente cuando estos son colocados con pavimentadoras deslizantes. Este es el ASTM C33, maneja mucho en el Perú. Ustedes tienen un uso granulométrico en función al tamaño máximo del agregado, por ejemplo, la curva 467, 2 pulgadas, 1,5 pulgada, 1 pulgada, generalmente 5,7, el uso 5,7 o el 6,7, entre estos tres se utiliza esta granulometría que está recomendada por la ASTM para hacer las proporciones de los agregados gruesos, ¿verdad? Nosotros normalmente utilizamos el tamaño máximo del 100% de tamiz 1,5 pulgadas o 37,8 milímetros. Esta es la granulometría de la grava, el uso 467, que corresponde al tamaño máximo de 2 pulgadas. Evidentemente tenemos ahí una curva granulométrica y debemos entrar en esa curva granulométrica para ejecutar el proyecto. En referencia a la arena, generalmente se proporciona estos límites granulométricos a partir del tamiz número 4 hasta el número 100. La idea es que se cumpla que la curva que estamos utilizando esté encerrada en esas bandas. Como he mencionado, estos procedimientos no necesariamente son los adecuados, porque podría uno hacer un diseño, qué sé yo, con el uso 5,7 y la arena que está proporcionada acá, jugar con proporciones 60% de grava, 40% de arena, o 55-45, o finalmente 50-50, si necesita una mezcla más trabajable, si necesita que las barras pasajuntas puedan ser fácilmente introducidas y no tengan mucha resistencia por tener un agregado muy grueso. Estas no necesariamente se comportan de la forma adecuada para cuando se trabaja con pavimentadoras deslizantes. Entonces queremos presentarles, esto es de la bibliografía norteamericana, 2 procedimientos, Shilston y de la curva de la tarántula. Acá en esta parte introductoria tengo los 2 gráficos que normalmente se utilizan para hacer esto. Se determina para el primer caso un factor de grosura y un factor de trabajabilidad y se busca que esté en esta zona 2 para que sea una mezcla adecuada para la pavimentadora deslizante. Y por este otro procedimiento, con la curva de la tarántula, se controla el porcentaje retenido del agregado combinado y se pretende de que esté encerrada en estas líneas de color oscuro, como en este caso tenemos los porcentajes retenidos individuales siguiendo la línea verde, y si está dentro de esos límites, casi seguro de que la mezcla se va a comportar adecuadamente para poderla hacer
para poderse utilizarse con la pavimentadora deslizante. Pero revisemos un poco los conceptos de los agregados, ¿no? Los agregados, ¿por qué son importantes? Porque representan pues el valor, el mayor volumen en la mezcla, ¿no? Si hablamos en volumen, entre el 60 y el 75% de la mezcla de concreto lo constituyen los agregados gruesos y finos. Estos agregados tienen importante influencia en dos aspectos, en la trabajabilidad y en la durabilidad del pavimento. En la trabajabilidad, dependiendo su gradación, como estos estén según los tamices, con todos los tamaños, y además su forma, mejor si son esféricos, tipo cúbicos, de tal manera de que cuando son trabajados para ser colocados, ser consolidados, no ofrezcan mucha resistencia y no se interfieran entre ellos de tal manera de hacer una mezcla poco trabajable. Y además también su importante influencia la tenemos en cuanto a que si tenemos agregados de calidad, agregados que tengan un desgaste, por decir, menor al 30%, nos estamos asegurando la durabilidad del pavimento y también llegar a la resistencia que es requerida, ¿no? En este caso, medida con el módulo de ruptura. Lo que se busca es optimizar que en las distintas proporciones de los agregados gruesos, intermedios y los agregados finos podamos tener una gradación que nos va a proporcionar importantes mejoras. Estas son una mayor trabajabilidad, o sea, una facilidad no solo para colocar el hormigón, sino para transportarlo, para poder vibrarlo, para poder hacer el alisado superficial, que básicamente es ejecutado en este caso con la pavimentadora deslizante. Si hacemos una buena gradación, vamos a reducir la potencial segregación, vamos a evitar que estos elementos que conforman la mezcla se separen, y de esa manera, haciendo una gradación adecuadamente combinada, vamos a garantizar una igual o mayor resistencia comparativa. El objeto de esta gradación combinada busca minimizar la pasta que en realidad es el cemento con el agua, de tal manera de que si tengo menos pasta, voy a hacer un pavimento menos permeable, más durable, menos susceptible a ataque de cualquier, puede ser cualquier, qué sé yo, por ejemplo, los cloruros o a los sulfatos, o la misma corrosión, la carbonatación. Al tener menos cemento y agua, voy a reducir considerablemente la retracción térmica, los cambios por efectos térmicos, la reducción del volumen, y además también, que es muy fundamental en pavimentos rígidos, y en especial si estos son construidos en climas de altura, una menor retracción por secado, una menor disminución de su volumen, esto se puede controlar muy bien, además también con las losas cortas. Al tener menor área, se retrae menos, se compensan estas disminuciones por retracción por secado, incluso en las juntas transversales y longitudinales. ¿Cómo podemos llegar a tener una gradación adecuadamente combinada? ¿Cómo podemos optimizar esa gradación? Utilizando herramientas para llegar a lo mejor con los agregados disponibles, ¿no? Aquí ya no nos estamos limitando a cumplir una faja granulométrica, sino de lo que se tenga es posible optimizar, combinar gruesos, finos, intermedios, de tal manera de que podamos lograr el objetivo orientado a trabajar con la pavimentadora deslizante. Y tenemos 4 herramientas para hacer este análisis. Según las investigaciones, estoy hablando a partir de la década de los 90, fue un primer investigador, Shilston, que agarró un contrato, según tengo entendido, en Arabia Saudita, y allá por los problemas del desierto, la falta de agua, los controles políticos incluso que se hacían y militares de la extracción de agregados y todo ello, le llevó a investigar de tal forma poder optimizar esas proporciones. Y desarrolló este concepto que vimos en el gráfico de forma anticipada del factor de grosura relacionado con el factor de trabajabilidad que vamos a ver en detalle a continuación.
Después, otra herramienta que se puede utilizar es algo que es muy común en las mezclas de concreto asfáltico. Busca lograr la mezcla más compacta, con la mayor compacidad posible, y es llegar a estar pegada a una recta en lo que es elevar los tamices a la potencia .45 y ahí graficar los valores resultantes. Vamos a ver también en detalle. Si bien esto de la gráfica potencia 0.45 no da los mejores resultados ni da las mayores pautas cuando se usa con pavimentadora deslizante, pero es una segunda herramienta a utilizar. Junto con este gráfico de grosura y trabajabilidad, en el procedimiento Shilston se desarrolló un gráfico de comparar el porcentaje retenido individual y que esté en una banda entre el 8 y el 18%. Eso significa que los agregados que están entre, qué sé yo, 1 pulgada y el tamiz número 30, 50, estén en ese rango, entre el 8 y el 18. Eso significa que tengamos cada una de las partes componentes en cuanto a granulometría de la mezcla con valores que no estén por debajo de 8 ni por encima de 18. Por ejemplo, 15, 12, 10. De esa manera se asegura de que tenemos todos los componentes para lograr una mezcla lo más compacta posible. Avanzando sobre este concepto del 8-18, sobre la banda 8-18 se ha considerado la curva de la tarántula, que tiene algunas variantes en relación a ella. En el lado del agregado grueso y fino permite unos valores más altos, el agregado intermedio lo reduce. Cada una de estas 4 herramientas indica algo diferente sobre la gradación. Vamos a agarrar cada uno de los conceptos para ver cuál es lo que nos guía en mayor medida para lograr esa mezcla que pueda ser colocada con la pavimentadora para que no se nos caigan los bordes, para que tengamos una superficie suficientemente trabajable, alisable, y finalmente si vamos a hacer la inserción de las barras pasajuntas de los dowels, sea factible hacer ese trabajo. Empecemos con el procedimiento de Shilston. Shilston, en primer término, hace un cálculo del factor de grosor. Entonces, en el agregado, en la granulometría del agregado combinado, se verifica qué porcentaje está retenido en el tamiz 3/8 o 10 milímetros. Eso nos está mostrando el agregado grueso. Y se lo relaciona con el porcentaje de ese agregado combinado, estamos hablando de combinar grava, gravilla, arena fina, retenido en el tamiz número 8. Y esa relación, o es el tamiz 2.36, y esa relación, ese cociente, cuanto más alto es, por ejemplo, 60, 70, 80, 85%, nos muestra de que la mezcla de los agregados combinados nos está representando cuanto más alto, que es más gruesa la mezcla. Y por el otro lado, Shilston hace el cálculo del factor de trabajabilidad. En este caso, en lo que es el agregado combinado, pasante tamiz número 8, se verifica qué porcentaje es lo que pasa. De esa manera tenemos por el lado del agregado grueso, por el lado del agregado fino, estos 2 factores que se pueden corregir. El segundo, incluso cuando tenemos más de 335 kilos de cemento por metro cúbico, por cada bolsa de cemento de 42 kilos se va incrementando el valor que se determina determinado del análisis granulométrico, un 2.5% por cada bolsa de cemento. Entonces, conociendo el factor de grosor, que se calcula de la relación, como hemos indicado, de el porcentaje combinado retenido en 3/8 con el porcentaje del agregado combinado retenido en el tamiz número 8, supongamos que nos da un valor del 60% del factor de grosor, debemos intentar que en este caso, para un 60%, tengamos el factor de trabajabilidad
entre un 30 y un 40%, de tal manera de que nos hallemos en esta área, la número 2, esta área marcada con azul. Si estamos en ella, como en este caso, para este ejemplo, estamos casi seguros de que las proporciones de los agregados gruesos y finos nos van a dar un buen resultado en el trabajo con la pavimentadora deslizante. Si nos salimos de estas zonas, por ejemplo, si estamos en la zona 1, tenemos un factor de grosor mayor al 75%, quiere decir que hay mucha grava. Acá vamos a tener una granulometría discontinua. Si estamos en la zona 4, cuando tenemos un factor de trabajabilidad alto, arriba del 40%, 45%, acá tenemos agregados muy finos, una mezcla muy fina. En el sector 5, esta es una mezcla rocosa, con mucha grava. Y en el sector 3 funciona bien si estamos trabajando con agregados 3/4 para abajo. Como les voy a pasar yo estas diapositivas el día de mañana, para que ustedes las puedan revisar, lo que he indicado rápidamente, la zona ideal, como ustedes pueden ver, es la zona 2, para tamaños entre 1,5 pulgadas, en la zona 1 cerca al óptimo. Para pavimentadoras deslizantes, por ejemplo, es ideal estar en la zona 2.2. Y aquí tenemos la zona 3, la 4 y la 5 que he explicado anteriormente. Bueno, en resumen, entonces, este gráfico, una vez que tengamos la combinación de agregados gruesos y finos, sacamos el factor de grosura, el factor trabajabilidad, y nos introducimos y vamos a intentar estar en esta área central, donde vamos a tener un árido bien gradado, en este caso entre 1,5 pulgadas y 3/4 de pulgada, y eso nos va a dar la suficiente trabajabilidad de la mezcla para que pueda ser adecuadamente colocada con la pavimentadora deslizante. El segundo es el gráfico potencia 0.45. Esto se conoce del diseño de mezclas de concreto asfáltico, se usa mucho. En pavimentos rígidos no funciona tanto, pero de todas formas se puede hacer este cálculo con el porcentaje pasante combinado. Como los tamices han sido elevados a la potencia 45, tenemos una recta y hay que buscar que lo que tengamos, según los valores que se han leído, estén pegados a esa recta, en este caso la segmentada. Al lograr una combinación de gradación óptima, la consideración de la gradación de cada agregado es como un todo. Se busca disponer del agregado intermedio, en estos casos, estos límites, entre gradación discontinua y bien gradada. La idea es que se maximice el llenado del espacio con los agregados. Todos los espacios estén llenados, ya sea por el agregado grueso, el agregado intermedio, la pasta, el mortero, que se conforma de la arena con el cemento y el agua. Esto permite minimizar el contenido de pasta, que es fundamental, porque relacionado al agua están pues los problemas de permeabilidad, durabilidad y todo ello. Entonces, al optimizar la gradación de los agregados con la curva 818, las gradaciones individuales las hacemos combinar matemáticamente, mezclamos grava, gravilla con arena, de tal manera de tener el porcentaje retenido, llevar estos gráficos y buscamos que estemos entre el tamiz 30 y el de 3 de media, generalmente la parte intermedia, entre 8 y 18%. En este caso tenemos un punto que sale por debajo, el tamiz 16 está retenido en menor proporción. Si quisiéramos, buscaríamos mayor cantidad de material que tenga más retenido en el tamiz 16 para poder entrar dentro de esta gráfica. Entonces, lo que se debe buscar es que esté entre la banda 818, como ya he explicado. En este estudio granulométrico tenemos 1, 2, 3 puntos que salen de esta gráfica. Pero esta tendencia de elevarse y después bajar, posteriormente fue estudiada por un investigador en los Estados Unidos que se llama Tyler Leff,
de la Universidad de Oklahoma, y él hizo el estudio y denominó, sacó una gráfica, donde la teníamos 8, 18, con unas puntas, tanto de la arena fina como del agregado grueso, y además también unas disminuciones en la parte intermedia. Y como tiene la forma de una tarántula, fíjense, aquí está la cabeza, sus patas, el cuerpo y también sus patas, él la bautizó como la curva de la tarántula. Ustedes busquen en internet, en YouTube, Tarantula Curve, curve tarántula. Van a encontrar videos explicativos de todo este procedimiento, incluso este profesor da un método de diseño de proporciones, no solo de los agregados, sino la cantidad de cemento, aditivos, agua y todo ello en su explicación. ¿Cómo es que este investigador ha desarrollado esta metodología? Lo que ha buscado es optimizar las proporciones de los agregados para poder ejecutar con pavimentadora deslizante. Entonces ha ideado un ensayo que se denomina, yo lo he traducido, ensayo de la caja, box test en inglés, que busca determinar cuál es la respuesta a la vibración, así asemejando a lo que hace un vibrador de una pavimentadora deslizante en una parte de un concreto que está siendo vibrado, extruido por el equipo. Entonces, asemejando los límites de ese hormigón, de ese concreto que está siendo extruido, él ha ideado una caja de madera de 30 centímetros de profundidad por largo y ancho también de 30 centímetros, que se la puede armar en dos partes, se la puede fijar para que no se abra y que se va a llenar con una mezcla de concreto, que es la que se está analizando, la que se ha hecho la proporción, para estudiar la habilidad de la pasta de llenar los vacíos, evitando la presencia de huecos internos. De esta manera, una vez que se hace este ensayo de llenar la caja, vibrarla, ahorita vamos a ver cómo es el procedimiento, una vez que has realizado esto durante un determinado tiempo, se retira los encofrados laterales de esta caja y se verifica cómo ha trabajado el efecto de la vibración y además cuán cohesiva es esa mezcla de tal manera de mantenerse vertical. Este es el procedimiento. Si bien la caja tiene 30 centímetros de profundidad, solo se adicionan 24 centímetros de concreto y se introduce en la parte central un vibrador de inmersión. Este vibrador se deben contar 3 segundos hasta que baje el vibrador hasta la parte inferior y después también otros 3 segundos hasta retirar el vibrador y salga y se libere de la mezcla. Una vez que se ha realizado eso, solo 6 segundos, se retiran los bordes y se inspecciona si hay cangrejeras en los costados o si se han caído los bordes. Y este es el resultado de este ensayo. Acá tenemos una mezcla que tiene algo de caída en la parte superior. Esta otra mezcla conserva su verticalidad y esta otra incluso aguanta el peso de una persona sin deformarse. Entonces estas son las posibilidades. Si yo retiro la mezcla y esta se mueve en la parte inferior, quiere decir que tiene mucha agua. O en esta otra, si se deforma en la parte superior, significa que no tiene la suficiente cohesión, no está con la suficiente cantidad de pasta como para poder sostener a los elementos. Esta es una mezcla sin caída, evidentemente se deforma algo al retirarse, tampoco tiene cangrejeras, ha sido adecuadamente vibrada, óptima, a diferencia de esta otra que no tiene cohesión y los bordes están tendiendo a deformarse. Entonces ha elaborado una escala de superficie. Después de introducir el vibrador 6 segundos en
introducirlo y sacarlo, si aparece así muy subjetivamente más del 50% de vacíos, es una condición. Si entre el 30 o el 40% de vacíos, la condición 3. Si entre el 10 y el 30% de vacíos, la condición 2. Y si tenemos menos del 10% de vacíos, es la condición 1. Lógicamente, esta es la óptima. A diferencia de esta otra, tenemos una mezcla que hay que corregirla, nos va a dar problemas, seguramente si la vamos trabajando con la pavimentadora deslizante. Adicionalmente, este investigador ha ideado cómo se puede representar el trabajo del movimiento de la pavimentadora una vez que se ha extruido el hormigón, y lo que es el alisador longitudinal, bueno, no el alisador, el panel horizontal que resbala sobre la superficie después de trabajar el hormigón que ha sido obligado a pasar por debajo de la pavimentadora en la caja de vibración. Entonces, busca medir cuál es el terminado de la superficie y proporcionar la suficiente cobertura del agregado. Para ello, se ha ideado una caja de madera de 60 centímetros de ancho por 90 de largo por 9 centímetros de profundidad. Y lo que hay que hacer, una vez que se llena con mezcla, debe pasarse este alisador longitudinal que tiene el ancho de 60 centímetros para que entre cabal, no se desplace evidentemente sobre la madera, y se debe hacer un movimiento hacia adelante. Se retira y se vuelve a hacer el movimiento hacia adelante. Si adicionalmente se hacen unos huecos sobre esta superficie de 2 centímetros de profundidad por 2 centímetros de diámetro, en realidad 3 huecos, se puede contar incluso cuántas pasadas del alisador, ¿no?, de derecha a izquierda, luego se levanta. Se cuentan hasta que se cierren esos 3 huecos que se han considerado. Esto lo explicamos a continuación en estas fotografías. Esta es la caja de 60 por 90 por 9 centímetros, que va a servir para evaluar el efecto del resbalamiento del panel de la pavimentadora. Se llena con hormigón, evidentemente algo de exceso tiene que tener para poder retirar la mezcla con una regla, de tal manera que ésta quede nivelada sobre la superficie. No se la vibra, se la coloca simplemente. Se hacen los 3 huecos con esta plantilla sobre la superficie. Tenemos un diámetro de 2 centímetros y medio y entramos a una profundidad también de 2 centímetros y medio. Y después se empieza a pasar el alisador superficial desde este extremo hasta este y se cuenta cuántas pasadas se deben hacer hasta que esos huecos que se han producido se cierren. Y así tenemos una mezcla más trabajable, más cohesiva, con mayor plasticidad. Necesitaremos 4 pasadas, a diferencia de otra mezcla más seca, que necesitaremos mayor cantidad de pasadas. Entonces, con 0 pasadas, esta es la mezcla con los 3 huecos. Con 2 pasadas ya empiezan a cerrarse. Con 4 pasadas casi completamente, y en este caso con 6 pasadas ha desaparecido esos huecos que se ha dejado sobre la superficie para demostrar en alguna medida que la mezcla es trabajable y va a poder ser ejecutada con la pavimentadora deslizante. Muy bien, entonces en este ábaco, que paralelamente a estos ensayos de la caja y del alisado superficial han sido determinados para determinar las características de las diferentes proporciones que se han estudiado. Acá tenemos el estudio que se hizo para el estado de Iowa, en Estados Unidos, entre el 2004 y el 2014. Iowa es un estado que tiene su red fundamental principalmente construida en pavimento rígido. 42 mezclas que han sido optimizadas. Evidentemente algunos sectores se salieron y después en los años siguientes lograron introducir sus mezclas dentro de la curva de la tarántula con resultados muy favorables, con pavimentos rígidos
sin que se les caigan los bordes, con la lisura superficial que debe trabajar una pavimentadora deslizante y no necesita de la intervención de alisadores manuales. Entonces, esta gráfica permite, por ejemplo, si yo me salgo de este límite, tengo cantidad excesiva de arena. Voy a tener problemas de trabajabilidad en este sector. Si tengo más del 12% retenido individual entre el tamiz 8 y el tamiz 30, tengo problemas de terminado superficial. Normalmente estos están asociados a arenas chancadas, las arenas que salen de la trituración. En este caso, sería bueno cambiar por arenas de río. Si me salgo por encima del agregado entre 1 pulgada y 4, digamos el agregado intermedio, aquí tenemos media pulgada, 12 milímetros, tengo cantidad excesiva que disminuye la trabajabilidad y promueve la segregación y también es responsable de la caída de los bordes. Generalmente, cuando se hacen, por ejemplo, hormigón bombeable, se busca que el porcentaje retenido individual tenga esta característica. O sea, todos los tamaños, una cierta cantidad, de tal manera de que contemos con todos los espacios llenados. Pero ya estudiando estas características, se puede el agregado intermedio bajar. Tenemos dos jorobas, podríamos decir, haciendo una combinación del ASTM 211 y el ACI 211 y el ASM 33. Y a la larga, después de hacer varios experimentos, llegó a esa forma que tiene la curva de la tarántula, que ha sido ampliamente estudiada y consideramos interesante de aplicar para los proyectos. Muy bien, para concluir esta presentación, a ver, reviso el tiempo, ya estamos a tiempo. Tenemos un ejemplo que nosotros lo hemos estudiado de cómo se pueden optimizar el diseño de mezclas para pavimentadora deslizante. Hemos estudiado primeramente dos mezclas y después de lo que se ha analizado una tercera. Explico. La primera mezcla era una mezcla gruesa, por ejemplo, con el 54% del tamiz retenido de 25 milímetros, o sea, de 1 pulgada. El 78% retenido en el tamiz de media pulgada, 12 milímetros y arena fina. Esta es la primera mezcla que se ha estudiado. Después vimos que teníamos problemas, ya vamos a ver el detalle más adelante, está mostrado incluso con fotografías. Estudiamos una segunda mezcla, reducimos la parte gruesa de 54 a 41, en el tamiz 25 milímetros, y de 78 a 50 en el tamiz de 12 milímetros o media pulgada. Y consideramos una arena más gruesa comparativamente con la arena fina. Y nos dio mucho mejor resultado. Y vamos a ver cómo en las gráficas de Shilstone, en las gráficas de la tarántula principalmente, incluso en la curva 818, cómo se nota esas mejoras. Y posteriormente, con este resultado ya más optimizado, hicimos algunas modificaciones. Nos dimos cuenta de que sobraba algo de material grueso y faltaba el material retenido en el tamiz 30, entonces le quitamos 3% al tamiz de 12,5 y le aumentamos ese 3% al tamiz 30 para que entre dentro de lo que es el control del 100% retenido individual. Bueno, veamos entonces la mezcla 1. Por si acaso, estas son imágenes del software Compass. El software Compass es un programa que lo ha preparado una consultora en Estados Unidos para la Federación de Carreteras, la Federal Highway, y nosotros lo usamos normalmente. Esta es una captura de pantalla donde tenemos granulometría de la grava, de la gravilla y de la arena. Como he explicado, el porcentaje retenido de 25 minutos, 56%, el porcentaje retenido de tamiz de media pulgada, 78%,
tenemos la curva de la granulometría de la arena, una arena en este caso más fina. El 96% pasa el tamiz número 4. Entonces, estas distintos materiales fueron combinados y con el mismo programa se puede determinar dónde caen en la combinación, ahorita me voy a adelantar, 48% de arena fina, 23% de grava y 29% de gravilla. Entonces, en esas proporciones obtenemos en el gráfico de Shilston un factor de grosura del 83%, es una mezcla, como podemos ver, bastante gruesa, y además también una trabajabilidad del 38%. Entonces, está entre el área de granulometría discontinua y muy fina. No funciona, no estamos en el área óptima. Veamos cómo ha salido también en el software Compass, el gráfico 818. Acá tenemos el porcentaje retenido combinado, las proporciones que he mencionado, y vemos que en 1, 2, 3, 4 puntos se sale de este gráfico 818. ¿Qué significa? Que tengo exceso de material de 1,5, o de media pulgada, perdón, de 12,5, y me falta, digamos, la gravilla, para que ingrese dentro de esta área. La potencia 45 también es determinada por este software Compass, y podríamos ver de que está pegada a la línea de tendencia. Incluso dice la teoría de que si sale por un lado, mejor si vuelve por el otro. Pero de nuestra experiencia, esto seguramente funciona bien para pavimentos flexibles, para concretos asfálticos, para tener la mayor compacidad posible. No dice mucho en pavimentos rígidos, principalmente para pavimentadora deslizante. Este es el resultado en ese proyecto que les estoy hablando de la mezcla. Está segregada. No, en este sector necesita de mucho de la intervención de frotachos metálicos para corregir la superficie. Están cayéndose los bordes, por eso están utilizando en este sector un encofrado para que esto no suceda. Entonces la mezcla necesita ser mejorada. Adicionalmente, tenemos la inserción de las barras pasajuntas. Imagínense esos huecos que está realizando el insertador, y además una vez que sale no se cierra. La barra ha pasado por acá, como vimos en las fotografías anteriores, no se cierra. Eso significa que tenemos una mala proporción. Vuelvo a insistir, ¿no? Esta es una dosificación orientada a las proporciones para hacer la mezcla trabajable para la pavimentadora. Otro es el tema de la resistencia, de la durabilidad. Esta mezcla, resistencia, cumple ampliamente, superior a lo que se requiere, ¿no? Que es 4.5 megapascales a la flexión. Estaba dando algo así como 5 megapascales una vez que se proyectó. Y en esta mezcla número 1, utilizando la última teología que ha sido desarrollada por Lev Tyler, igual se salen 1, 2, 3, 4, 5 puntos de la curva de la tarántula. Bueno, hay que hacer ajustes, y aquí mismo se está indicando. Acá este tamiz falta, este sobra. Y aquí también tenemos algo que introducir, está sobrando el material fino, o sea, arena muy fina. Entonces hicimos esta otra dosificación. Igual, esta es una vista del software Compass. Tenemos la grava, la gravilla, la arena. Era 50 y tantos, lo bajamos a 41. Era 78, lo bajamos a 50, redondeando. Y la arena la hicimos más gruesa. Antes pasaba el 97%, ahora el 95%. Si ustedes comparan, les voy a pasar estas diapositivas con lo anterior. Esta es una arena más gruesa. ¿Y cuál es el resultado? Hemos logrado ingresar con Shilston dentro de la parte óptima, con un 70% de trabajabilidad y un 33% de trabajabilidad y un factor de grosura del 70%. Entonces, esta mezcla ya está mucho mejor y vamos a ver los resultados. En la curva 818, un solo punto se sale, el tamiz de 12.5, ¿no? Tamiz retenido. El porcentaje retenido del tamiz de media pulgada. Se sale algo.
En la potencia 45, la mezcla número 2 está pegada, evidentemente, no como en el caso anterior, que pasa por un lado y el otro. Yo, como les digo, esta potencia .45 no me dice mucho en mezclas para pavimentadora deslizante. Yo generalmente la dejo de lado. Y en la curva de la tarántula, sí, evidentemente hemos logrado los 5 puntos. Uno solo se sale. Uno solo que está por encima del 20% y es precisamente, esto es 5, 10, 12, el tamiz de 12.5 o de media pulgada. Entonces esto todavía se puede mejorar. Y es que como consecuencia de esta mezcla número 2, podemos hacer una tercera mezcla. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Acá tenemos el tamiz, la malla, hemos detectado cuáles eran los puntos que podemos modificar, en este caso el de media pulgada, 12.5 milímetros. En la mezcla 2 teníamos 20.8, y habíamos indicado que me sobra este material, entonces le voy a quitar un 3%, 17.8, y ese 3% que le estoy quitando, le voy a aumentar al tamiz número 30, 9.8 más 3, 12.8. Esa es la modificación que planteo hacer y este es el resultado. Logramos introducir dentro de la curva de la tarántula estas proporciones y el resultado es óptimo, como se puede ver en esta fotografía. Acá tenemos esta mezcla optimizada, como se ha indicado en el título, no se caen los bordes, adecuadamente vibrada, superficialmente es fácil trabajarla, no hay necesidad de utilizar rotachos metálicos, alisadores manuales para hacer correcciones. Podemos verificar con esta regla la planicidad que este elemento tiene y adicionalmente, en el momento oportuno, cuando desaparece el brillo superficial, es permitido y es posible hacer el texturizado transversal, donde no debe penetrar más de 2 milímetros el peine, y eso nos demuestra de que la mezcla está en las proporciones debidas. Muy bien, entonces, como conclusiones, el procedimiento ACI, normal para hacer diseño de mezclas, 211.1, combinado con el ASTM C33 que nos da las granulometrías, no necesariamente proporcionan mezclas adecuadas para pavimentadoras deslizantes. Debe buscarse la proporción de agregados gruesos y finos que sea adecuada. Eso es lo más importante. Se desarrollan otros conceptos diferentes a los de llegar a la resistencia debida y o durabilidad esperada. Estamos suponiendo de que esto no es el objeto, eso se trata aparte. Solo estamos buscando, una vez que ya tenemos la resistencia o estamos dentro de un rango, hacer que sea una mezcla trabajable para la pavimentadora deslizante. Entonces, la metodología Shilston, la curva de la tarántula, permiten comprobar que la mezcla es adecuada para ser utilizada con una pavimentadora deslizante. Con el uso de esta metodología podría el agregado fino no entrar en curva y está definida en especificaciones. Ahí hay que ser un poco tolerantes, viendo de que existen algunos proyectos en el Perú donde quieren hacer cumplir con ese agregado, no necesariamente se va a cumplir. Debería permitirse que en la combinación cumplamos con Shilston y la tarántula. Se recomienda además controlar la relación 8-18 y principalmente la curva de la tarántula. Bueno, lo voy a mencionar. Bueno, tal vez alguien quiera, también lo puede hacer con la potencia 0.45. Como recomendaciones, con la metodología Shilston y la curva de la tarántula se tendrán los siguientes beneficios. Estamos logrando tener una mayor trabajabilidad, una trabajabilidad mejorada para ejecutar pavimentos rígidos con pavimentadora deslizante. Tenemos una importante reducción de la segregación potencial al hacer adecuadas proporciones de los diferentes agregados. Controlamos la verticalidad del borde, no tenemos caídas. Facilitamos la inserción de los dowels, de las barras pasajuntas. Y además también, al hacer estas proporciones, finalmente incluso podemos obtener un concreto igual o mayor al que se había determinado de forma previa. Todo es cuestión de hacer los estudios comparativos.
Al diseñar una mezcla con menor pasta, ¿qué vamos a tener? Una mejor trabajabilidad, una mejor permeabilidad. Esto significa una mayor durabilidad del pavimento, menor retracción térmica, menor posible presencia de fisuras, esto más aún en pavimentos rígidos que se están construyendo a alturas considerables. Y además también vamos a reducir la retracción por secado, y esto nos va a beneficiar por el alabeo constructivo o del mismo proceso o por la cantidad de cemento o las características que pueda tener, que se conoce como el alabeo por retracción. Muy bien, esa es la presentación. Muchas gracias por su atención. Estoy atento a las preguntas que ustedes puedan tener. Ingeniero Soruco, lo que pasa que en esta oportunidad el chat no se activó, así que no sé si usted podría poner la primera vista donde está su correo para quedar con los participantes que puedan escribirle y ahí preguntar o hacer comentarios de acuerdo a su exposición. También, por favor, los participantes pueden escribir al email de ASOCEN a contacto@asocen.org.pe para que puedan realizar sus preguntas. Ha estado muy interesante su exposición, ingeniero. Realmente desde la Asociación de Productores de Cemento ASOCEN de Lima, Perú, le agradecemos por su tiempo, por su tiempo. De acuerdo, Leslie. Sí, ingeniero. De todas formas, sí, estoy dejando acá mi correo. Sí, por favor, ¿Se ve? déjenlo. No ¿Se se ve? ve. No. Puedes poner tu la primera vista donde está su correo, para que los participantes lo puedan ver y puedan escribir. En todo caso, usted mañana nos envía su PPT y nosotros enviamos a todos los que se han inscrito al evento. Sí, no hay problema. A ver, voy a compartir, perdón. Sí, ingeniero, por favor. A ver, ahí está. Perfecto. Por favor, a todos los participantes, ahí está el correo del ingeniero Soruco, rs@ibch.com, para sus preguntas, y también al correo de ASOCEN a contacto@asocen.org.pe.